A las 12 horas con 24 minutos del miércoles 30 de julio, se reanudaron los trabajos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diputadas y diputados iniciaron el debate del dictamen del tercero que expide la ley de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y que además reforma las leyes federales de las entidades paraestatales, la de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como la de obras públicas y derivados relacionados con las mismas. El debate se realizó de la siguiente manera. El presidente de la Comisión de Energía, el diputado Marco Antonio Bernal, fue el encargado de fundamentar este dictamen, el cual contiene, como le comento, las adecuaciones de la transformación de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. Se ha propuesto una forma de administrar y operar nuestras empresas estatales con nuevas herramientas que mejoren sus funciones, con una estructura empresarial autónoma y flexible que integre las mejores prácticas de gobierno corporativo. Explicó que estas reformas, estas nuevas leyes, dan certeza y continuidad a las operaciones de Pemex y CFE. Además, garantiza que el gobierno no pueda mermar el régimen especial que requieren para desarrollar sus actividades con plena autonomía. El gobierno federal se asume como administrador principal, lo cual significa que el gobierno podrá designar algunos funcionarios dentro de los consejos de administración y tendrá funciones de propietario, es decir, como cualquier dueño de una empresa. Luego de la fundamentación, se informó al Pleno que se recibieron 13 mociones suspensivas. Legisladores de bancadas de izquierda denunciaron que el dictamen debilita a Petróleos Mexicanos y también a la Comisión Federal de Electricidad. Y de igual forma señalaron irregularidades en el procedimiento legislativo. Se está regresando a las antiguas prácticas parlamentarias en las cuales el partido en el poder se imponía e instruía a este poder legislativo el modo y el ritmo de legislar. Las empresas productivas del Estado que se pretenden crear a partir de estos dictámenes deben sujetar su actuación al interés público y no a un marco jurídico flexible como lo pretenden. No podemos dejar de lado que aunque se dice que serán tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad autónomas, su administración será elegida por el Ejecutivo Federal, por lo que seguramente seguirá instrucciones precisas. Las propuestas de moción suspensiva en votación económica fueron desestimadas por el Pleno, por lo que continuó el debate de la siguiente manera. Al comienzo de los posicionamientos, la diputada Dora María Talamante de Nueva Alianza se manifestó a favor del dictamen, pues dijo la autonomía técnica y de gestión contenida en la propuesta les permitirá a las empresas dinamismo y flexibilidad productivas del Estado, Pemex y CFE. Cuentan con un marco normativo flexible, pero ordenado, que orienta y mandate a su Consejo de Administración hacia el logro de la más alta eficiencia, eficacia y productividad operativa, destinada a la creación de valor económico e incremento de los ingresos de la nación. La diputada Nelly Vargas de Movimiento Ciudadano lamentó que el dictamen limita la recolección, dijo también la venta y comercialización del petróleo para desproteger áreas importantes en favor de particulares, incluso que teme de que se convierta a Petróleos Mexicanos en una empresa chatarrizada. Con esto, Pemex corre el riesgo de convertirse en un simple productor de crudo a terceros, sin agregarle valor, teniendo consecuencias en el patrimonio nacional de decenas de miles de millones de dólares. Bueno, en representación del Partido Verde Ecologista, el diputado Nabor Ochoa destacó que en el proceso de la reforma energética se han logrado grandes acuerdos, uno de ellos la mejora de los procesos administrativos en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Claro que no hay ningún desmantelamiento de la empresa pública, sino al contrario, lo que viene es un fortalecimiento de Pemex y CFE para que puedan asumir los grandes retos de enfrentar la competencia internacional. El diputado Alberto Anaya anunció el voto en contra de su fracción parlamentaria, el Partido del Trabajo, pues el dictamen pretende entregar recursos energéticos de la nación a empresas del extranjero, lo que causará daños, reiteró, a la soberanía nacional.
El tema del petróleo ha generado guerras. El tema del petróleo generó la invasión a Irak, la invasión a Afganistán y también la caída del gobierno de Libia. Esas situaciones, pues, no hay más justificación más que el interés de apoderarse de esas fuentes energéticas. Y durante el posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática, legisladores de esta bancada se manifestaron en tribuna y en la mesa directiva, colocaron lonas y carteles en contra del dictamen de la reforma energética y también gritaron consignas. El diputado Luis Cházaro, en su discurso, consideró una equivocación que se pretenda el desmantelamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién les dijo, señores, que lo de moda es matar a la industria nacional? ¿Quién les dijo que lo in es desmantelar a Pemex y a CFE, empresa catalogada de clase mundial, desmembrarla? Eso es lo que está bien, eso es lo que no amerita chiflidos y abucheos. Están equivocados. Al término del posicionamiento, los legisladores del PRD entonaron el himno nacional. Por Acción Nacional, el diputado Rubén Camarillo afirmó que con la aprobación del dictamen, Pemex y CFE deberán actuar más como empresas que como entidades gubernamentales para que puedan competir en igualdad de circunstancias con otras empresas privadas del sector energético. La apuesta es que las empresas productivas del Estado tengan consejos de administración profesionales, altamente especializados y conformados por consejeros independientes designados por el Senado de la República y contando con comités como el de inversiones, el de adquisiciones, el de remuneraciones y el de auditoría. El diputado del PRI, Williams Osvaldo Ochoa, sostuvo que el dictamen contiene un marco normativo que asegura que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad operen con eficiencia y adopten prácticas que fortalezcan su transparencia y rendición de cuentas. Continuar como están, de la mano de la inercia, les resta capacidad de operación y las aleja de su objetivo fundamental de asegurar la energía suficiente, accesible y de calidad para todos los mexicanos. Por eso se tiene que transformar y no podemos seguir en este mismo paso. Después de los posicionamientos se dio paso a la discusión tanto a favor como en contra. El primero en subir a la tribuna fue el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para hablar precisamente en contra. Tanto panistas como priistas se sirvieron y abusaron de los recursos públicos de Pemex y CFE, mantuvieron un sindicato corrupto y financiaron campañas políticas, además de asociarse y apoyar empresas que se beneficiaron con ilegales contratos multimillonarios. Por su parte, Nueva Alianza expresó su apoyo al dictamen. El diputado Angelino Camal señaló que con el marco jurídico adecuado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad podrían cumplir con su objetivo de impulsar el desarrollo de la nación, respetando el compromiso social y el cuidado ambiental. Consideramos acertado en ambas leyes los sistemas de vigilancia, auditoría y control, así como el tipo de información que deberán rendir a la sociedad, como su situación financiera, operacional, económica, así como sus riesgos. Las nuevas leyes crean un régimen especial que será más agresivo para Petróleos Mexicanos y también para la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, a las empresas privadas les otorga mayores privilegios. Así lo aseveró la diputada del PRD, Elizabeth Bojorquez. El PRD sí tiene propuestas. La primera propuesta, diputado Camarillo, es que dejen de robarse el dinero de los mexicanos. La segunda propuesta que tiene, no hagan pagar a los mexicanos los 2 billones de pesos que se gastaron los sinvergüenzas que han gobernado este país y que han estado como titulares en las empresas paraestatales que hoy privatizan y regalan a los particulares. El diputado Arturo Escobar y Vega, por su parte, pues dijo que con esta apertura energética, México se convertirá en una potencia a nivel mundial. Hay minutas derivadas de una reforma constitucional que hacen que México tenga la esperanza de convertirse en el corto plazo, subrayo, en el corto plazo,
en una potencia energética, en un país que genere luz eléctrica, que genere gas, que genere crudo, que pueda generar sus combustibles en vez de andarlos importando. Es necesario dotar a empresas de mecanismos idóneos que les permitan competir a nivel internacional. Por ello se prevé la reconfiguración de las responsabilidades del Estado en lo que a Pemex y CFE respecta. Así lo señaló el diputado del PRI, Alejandro Moreno, visión que por cierto compartió el diputado Arroyo Vieira, quien celebró además las coaliciones parlamentarias. A mí me da mucho gusto y me enorgullece poder hacer una coalición parlamentaria con los hermanos del PANAL, con los hermanos del Verde y con quienes han sido adversarios leales y ríspidos del Partido Acción Nacional. Argumentando en contra, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, indicó que el marco jurídico no combate la corrupción. Estas leyes que hoy se vienen a presumir como vanguardistas son en realidad las actas de defunción de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Este gobierno corrupto, privatizador y entreguista pretende desmantelarlas paulatinamente, saquearlas y asegurar los negocios de sus socios en las transnacionales. Para el diputado Juan Bueno Torio, de Acción Nacional, el marco jurídico es responsable ya que busca fortalecer a las empresas y darles autonomía, así como más herramientas para competir a nivel internacional. Los dictámenes tienen el propósito de transformar la realidad de estas empresas para que se conviertan en empresas competitivas ante el mercado y puedan enfrentar con éxito la competencia que se viene aquí en nuestro país. Bueno, al someterse a votación, el proyecto que expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, quedó avalado con 331 votos a favor, una abstención y 132 votos en contra, por lo que quedó aprobado en lo general. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 331 votos. Las primeras reservas que subieron a tribuna fueron las relativas a los artículos que se adicionaron a la minuta en la Cámara Baja, que prevén el financiamiento a futuro del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. No podemos defender las corruptelas, la red de complicidades entre el sindicato y los funcionarios. No podemos aceptar que lleguen y que el pueblo se haga cargo de pagar pensiones y que de pagar mal uso de recursos en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad, producto de la corrupción generada y de la que ustedes han sido cómplices en las administraciones. Porque me parece que es reconocible, valga decirlo una vez más, la capacidad política, la operación política del Ejecutivo para prefigurar una mayoría y dar paso primero a la reforma constitucional y hoy a la reforma legal, que no riñe, colegas, con lo que es la esencia y el pilar de las relaciones laborales. Así es que me parece irresponsable, superficial, por decirlo menos, la manera en cómo se está planteando a esta Cámara que tomemos la decisión de cargar a los mexicanos con 1.780.000.000.000 de pesos, como si estuviéramos aquí regalando bolsas de papitas o de cacahuates. Explíquenos en qué consiste este 1.6 billones de pesos que le vamos a colgar a los mexicanos y que además se dice que es una deuda laboral. Pero hay que empezar aceptando que en este tema coincidíamos y estábamos de acuerdo. De ninguna manera se pone en riesgo las finanzas del país,
pues esos pasivos ya son parte del gobierno federal. Y sí es muy importante que se tenga en claro que desde el 2013, dentro de la iniciativa de reforma energética de la izquierda, estaba incluida esta preocupación. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene una deuda muy importante con la nación, y es una deuda en el tema de transparencia, de no corrupción y de rendición de cuentas. Hace casi 2 años se extinguió la Secretaría de la Función Pública y es hora que no se establece ninguna secretaría que realice las funciones de esta. La diputada del Partido Acción Nacional, Elizabeth Osvelia Yáñez Robles, presentó una reserva por la cual se agrega la figura de testigos sociales. Argumentó que esta figura no forma parte de la administración pública y que representan una herramienta más para el avance en la transparencia de México y, por lo tanto, un modelo más democrático y más justo. Agregó que los testigos sociales permitirán avanzar en la legalidad de las contrataciones. Es importante decir que los testigos sociales tienen voz, pero no tienen voto en los procedimientos a los que nos referimos, pero su actuación parte desde el momento mismo en que se emiten las bases hasta el momento del fallo y la firma del contrato. Tienen la obligación de presentar un reporte final con aquellas observaciones que representen riesgo a la legalidad o a la transparencia. Luego de aceptarse a discusión esta reserva, a favor de la misma se dijo que se busca mejorar la transparencia en Pemex y CFE. En contra, se argumentó que esta figura de testigo social no tendrá derecho a voto en el Consejo de las Empresas. Hoy declara un diputado panista que las licitaciones van a ser transparentes, que hasta se van a transmitir por televisión, sobre todo con testigos sociales que no tendrán derecho ni a voz ni voto. Como si no conociéramos también la magia de la televisión, aunada a la maña y a la trampa que son expertos en el PRIAN. ¿Quién les va a creer? Con la inclusión de testigos sociales, representantes de la sociedad, para que en la parte de contrataciones haya una figura adicional de parte de la sociedad que le brinde mayor certidumbre de que se apegará estrictamente a lo que se establece en los procedimientos de contratación. La propuesta es encubrir la corrupción, asumir la discrecionalidad como política interna del negocio para evitar la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que está de fondo en todo esto es mantener la impunidad y de las administraciones pasadas, pero también de los negocios personales futuros. De acuerdo con su carácter de empresas productivas, CFE y Pemex estarán sujetas a un nuevo esquema de transparencia, el cual tenga una naturaleza propia, ya que el modelo contenido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental resulta insuficiente para tales entidades, dadas las funciones que se desprenden de un nuevo mandato constitucional y derivado de la nueva relación que tendrá con el Ejecutivo. El cambiar su naturaleza a empresa mercantil no garantiza la anticorrupción ni la transparencia. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que haya voluntad política, que no la tienen, para precisamente combatir los actos de corrupción. Sigue la impunidad en México, es el único país moderno que no tiene una ley de anticorrupción. Bueno, al final se avaló en votación económica agregar esta modificación al dictamen para establecer que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y en el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad se establecerán los casos en que, atendiendo el impacto o relevancia de las contrataciones, podrán participar testigos sociales. Posteriormente se dio paso a la discusión del segundo tema correspondiente al régimen de responsabilidades y combate a la corrupción. Legisladores plantearon su propuesta de modificación en tribuna. El artículo 93, por ejemplo, exime de responsabilidad y de sanciones administrativas a aquellos funcionarios de la empresa que por una sola vez en un año le roben al erario.
o aquellos que cínicamente, después de cometer sus tropelías, regresen el monto de lo indebido. Ya aprobamos la de hidrocarburos, les planteamos que pudieran revisar el que tuviésemos un acuerdo, que en próximos días o en el periodo que viene pudiéramos hacer un acuerdo de sentarnos a revisar de una manera seria transparencia y rendición de todo, sobre todo en hidrocarburos, petróleos y Comisión Federal de Electricidad. Este dictamen ofrece un nuevo régimen de supervisión y control para garantizar la rendición de cuentas, una nueva estructura orgánica y el estricto control de los servidores públicos, lo que abona a la eficiencia de estas empresas productivas del Estado mexicano. Creemos nosotros que al alinear con precisión las responsabilidades jurídicas y los mecanismos de control, se convierte esto en factor determinante para fortalecer el funcionamiento de las instituciones y asegurarse el cumplimiento de sus objetivos. Bajo este modelo, Petróleos Mexicanos podrá participar bajo las mejores condiciones en toda la cadena de valor, que va desde la exploración y extracción de hidrocarburos hasta su comercialización, mientras que la Comisión Federal de Electricidad pasará de ser una empresa de electricidad a una empresa de energía, con la capacidad de ofrecer cada vez mejores servicios a los consumidores en un entorno competitivo. El último tema a discusión del tercer dictamen fue fortalecimiento de las empresas públicas del Estado. Legisladores debatieron en tribuna, subieron a tribuna, para argumentar a favor y en contra de las diversas propuestas de modificación a este tercer dictamen. No se les está exigiendo a las inversiones extranjeras directas el requisito de desarrollar en México las cadenas de valor de micro, pequeñas y medianas empresas que mediante un proceso acordado se conviertan en sus proveedores. Tampoco se les está exigiendo que transfieran empresas mexicanas, en primer lugar a Pemex y a la CFE, sus capacidades tecnológicas, físicas, humanas y organizacionales, y mucho menos se les está exigiendo establecer alianzas estratégicas con unidades económicas residentes en territorio nacional. Aprobaremos las reformas estructurales que México requiere. No podemos darnos el lujo de permitir que nuestra nación caiga en el rezago ante un escenario internacional en el cual la competitividad y la fortaleza de las naciones es fundamental en el desarrollo y bienestar de sus pobladores. En la medida en que las empresas transnacionales se fortalezcan, serán quienes se hagan cargo de la producción, distribución y venta de la energía eléctrica, lo que conlleva a ejercer un control monopólico contrario a nuestra idiosincrasia nacional. Por consiguiente, las nuevas leyes contienen un conjunto de inconsistencias e incongruencias que impiden lograr la autonomía técnica y de gestión que se pretende de la industria petrolera. Pemex no requiere de la intervención de capital extranjero, necesita una buena administración de los recursos para poder invertir en infraestructura y así tener los medios para poder ser autosuficiente. Con las reformas quieren que la iniciativa privada sea quien explore y explote el petróleo de los pozos mexicanos, dejando a Pemex en total desventaja. Y creo que si se están tomando estas decisiones, los que las estamos tomando a favor, lo estamos haciendo con un alto sentido de responsabilidad. No lo estamos haciendo y vamos a tener un costo y lo sabemos. Pero este país necesita esta reforma. Bajo este nuevo diseño, tanto Pemex como CFE contarán con una estructura empresarial autónoma, flexible y sustentada en las mejores prácticas de gobierno corporativo, que les facilite tomar decisiones, aumentar su capacidad productiva, optimizar la ejecución de sus proyectos y mejorar sus índices de productividad y rentabilidad. Y así, al término de la discusión en lo particular en los temas acordados, el presidente de la mesa directiva dio a conocer el resultado de la votación y de esta forma abrió un nuevo receso. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 319 votos. Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se declara un receso en esta sesión extraordinaria para continuar el día de hoy, 31 de julio de 2014, a partir de las 13 horas. Bueno, y en más información, la mesa directiva del Senado de la República tornó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera los proyectos de decreto de la legislación energética devueltas por la Cámara de los Diputados. Se trata de las minutas por las que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas y el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Luego que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a estas leyes, las devolvió al Senado para que se analicen y discutan los cambios como lo dispone el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.